Miren, si deja de funcionar la combinación Shift flecha derecha para avanzar 5 cuadros adelante, pues cambien a Shift y presionan avanzar. De esta manera logramos hacer lo mismo, así de fácil amigos, sí señor. Hola muchachos, en este nuevo video les mostraré cómo hacer esta llamada de seguimiento de movimiento con un objeto en Adobe Premiere Pro. Así que comencemos. Primero arrastro el video que voy a utilizar a la línea del tiempo. En este clic voy a rastrear esta moto. Así que ahora hagamos el título de la llamada. Selecciono la herramienta para texto y escribo mi primer línea. Para personalizar este título, abrimos el panel Gráficos Esenciales. Luego en el panel Gráficos Esenciales hago clic en Editar. Selecciono todo el texto. Y aquí voy a estar utilizando la fuente Bebas en negrita, ¿ok? Ahora le voy a poner un fondo a las letras. Y si tienen una versión más reciente de Premiere, pues omitan este paso. Simplemente habilitan la opción fondo que les debe de salir por acá. ¿Listo? Para mi caso me voy donde dice nueva capa, rectángulo. Acá en ajustar lo voy a poner en 50%. Ahora fíjense, muevo la forma 01 debajo del rastreador del ali. Presiono V y ubico el rectángulo de esta manera para simular que el texto tiene un fondo de color sólido. Muy bien. Ahora presiono la tecla T para escribir mi segunda línea de texto. Selecciono todo el texto y aquí cambio el estilo de la fuente a libro. O si les apareciera regular sería mucho mejor. En tamaño del texto alrededor del 70% y el espaciado entre caracteres lo dejo en 300. Finalmente ajusto la posición del texto. Ahora necesitamos dibujar una línea horizontal, así que de nuevo hago clic en el icono de nueva capa y selecciono el rectángulo. Y si ustedes quieren pueden cambiar el color de la forma aquí. Luego desactivo el bloqueo de escala establecido y disminuyo este valor en escala hasta 7. Creo que con 7 va a quedar muy bien, ¿sí? Luego incremento este valor para que esta línea sea más larga. Ahora ajusto la posición de la línea para que quede de esta forma y listo. Ahora necesitamos hacer otra línea, para eso duplicamos esta capa que ya tenemos aquí, así que le doy clic derecho sobre forma 01 y después en duplicar. Bien, ahora giramos esta línea a menos 45 grados y reduzcamos el valor de la escala X a la mitad. Está en 216, quedará en 108, ¿correcto? A continuación muevo esta línea para que nos quede de esta forma. Y para ajustarla perfectamente pueden aumentar el zoom aquí en el monitor del programa. Miren, lo subo a 75, lo muevo un poco hacia la izquierda y luego hago que conecten perfectamente. Ahora necesitamos hacer una forma de elipse, así que nuevamente un clic en nueva capa y seleccionamos elipse. Ajusto su ancho para hacer un círculo de esta manera. Ahora disminuyo el tamaño de la escala, en 15 queda perfecto para mí. Y muevo este círculo al final de esta línea.
Esto sería todo por los elementos que se desplazan con el título, y aquí en el monitor vuelvo a ajustar. Ahora vamos a rastrear nuestro título con el objeto, así que ajusto la duración del título con el video para que tenga la misma duración. Lo siguiente es anidar esta capa de título, así que doy clic derecho sobre la capa y selecciono anidar. Aquí simplemente aceptamos. Ahora selecciono este clic anidado y nos movemos al panel controles de efecto, porque aquí necesito animar la posición y la escala. En este caso vamos a rastrear este título con la primera motocicleta, y como podemos ver, esta moto se ve muy pequeña con respecto a nuestro título, así que necesitamos hacer este título un poco más pequeño, ¿no? Entonces en tamaño de escala le establezco 50%. Luego hago clic en reproducir y lo detengo exactamente donde la moto sale de la pantalla, que es justamente aquí. Listo, en 2.22. Y ya en este punto devuelvo el tamaño de la escala 100%. Doy un clic en el cronómetro de escala para crear un fotograma. Luego muevo la guía al principio y establezco el tamaño de escala en 50%. Con esto nuestra primera animación está completa. Veamos qué tenemos hasta ahora. Ahora vamos a mover el título con la moto. Nos aseguramos que estemos en el primer cuadro. Luego creo un fotograma en posición y fíjense, hago clic en movimiento. Y recuerden, si es necesario, siempre podemos hacer un zoom para trabajar mucho mejor. En este caso voy a maximizar este panel. Ahora muevo este título sobre el objeto y selecciono un punto donde deseo anclar este título. En mi caso, por ejemplo, voy a usar el faro de la moto. Luego muevo la guía 5 cuadros adelante, y esto lo hago con la tecla Shift más la flecha derecha, o el otro método que les enseñé, Shift más avanzar. Y vuelvo a colocar el título en su lugar. Nuevamente Shift más avanzar y reposiciono el título. Continúo con el mismo proceso, presiono la tecla Shift y un clic en avanzar. Y me tocaría hacer esto una y otra vez hasta que la moto salga de la pantalla. Así que ahora voy a acelerar el video para que no tengan que esperar. Al final, cuando veamos que la moto está fuera del cuadro, pues también movemos el título fuera del cuadro. Y a pantalla completa tendríamos algo como esto. Esto es todo por el tutorial de Premiere Pro. Si les gustó, ya lo saben, déjenle un me gusta al video. No olviden suscribirse, dejen sus comentarios. Gracias por la visita. Nos vemos en el próximo. Espero que tengan un excelente día. El otro tipo de forma sería este. Selecciono la forma, clic derecho, duplicar. La separo de la original. Por nombre le voy a poner punto. Ahora hago un duplicado de esta. Y esta se va a llamar anillo. En escala lo cambio a 30. Y lo reubico en el centro. Miren, deshabilito rellenar. Y habilito trazo. En ancho del trazo a 20. Y así es como tenemos otro punto de anclaje. Ahora muevo este punto a un lado. Selecciono anillo y punto. Y los ubico por acá, en su nueva posición. Listo.